Bueno, en primer lugar, en nombre de Carmen también y mío, personal, queremos agradecer a Carolina y a Penélope la amable invitación que nos han hecho para participar en estas jornadas, que normalmente nosotros los periodistas o los profesores de comunicación no tenemos mucho espacio, con lo cual agradecemos especialmente que se hayan acordado la comunicación para estas jornadas divulgativas. Efectivamente, la propuesta que nosotros traemos a estas jornadas, más que académica, es divulgativa, pero sobre todo de intentar concienciar de la importancia que tiene una comunicación clara para poder llegar a la ciudadanía de la manera más adecuada. Y por eso hemos planteado cuáles son los retos de esa comunicación en esta sociedad de la información en la que estamos absolutamente invadidos por mensajes de diferentes tipos y muchos de ellos vinculados con lo que estamos haciendo al medio ambiente, mensajes catastróficos, pero poco decimos a la ciudadanía qué puede hacer para contribuir con esto, o por lo menos esa es la perspectiva desde la cual abordamos. Entonces, lo primero que queríamos plantear es un poco concienciarnos, un punto de contextualizar en qué escenario comunicacional nos encontramos en este momento para poder entender luego algunas pistas que no recetas ni pautas, porque esto cada campo y cada profesional lo aplica de la manera en la que puede, pero sí pistas para entender cómo funciona el paradigma actual de la comunicación y de qué manera nos movemos o nos vinculamos los seres humanos. Entonces, antes decía, estamos bombardeados por mensajes, nos encontramos en un escenario en el que la cantidad de publicidad a la que estamos expuestos constantemente es tan masiva que lo que nos causa es justamente el efecto contrario. Nosotros mismos, si todos los días abrimos el correo, abrimos una página web, nos bombardean los pop-ups, nos bombardean las publicidades y estamos buscando rápidamente la cruz, a ver dónde está la cruz para poder quitárnosla de encima. Entonces, hemos desarrollado, podríamos decir que una experiencia 3.0 para evadir la publicidad. Somos especialistas en encontrar la cruz o el saltar al anuncio para ir directamente a lo que nosotros nos interesa y no ser impactados por esa publicidad. Todos lo sabemos, pero bueno, ese es un elemento del contexto actual que creemos muy importante tener en cuenta a la hora de comunicar, no convertirnos en ese recuadro que la gente quiera cerrar rápidamente. El segundo es la drástica reducción de la credibilidad y la reputación que hay, no solamente en las empresas privadas, sino también en las instituciones y últimamente, lamentablemente, en algunas instituciones académicas también. Es decir, la credibilidad y la reputación está en juego constante. Probablemente porque toda la ciudadanía tiene al alcance de la mano herramientas tecnológicas como el teléfono móvil, en el cual puede hacer comentarios sobre muchas cosas, sobre lo que quiera, y bueno, se van generando tendencias de opinión que van influenciando, que van cultivando una opinión o una imagen en torno a una empresa, a una entidad, a una personalidad o lo que fuere, que bueno, en un momento determinado pues puede verse afectada su reputación. La construcción social de la realidad a partir de los medios, especialmente en audiovisual. Es como que si no es audiovisual o no estamos en los medios audiovisuales, no existimos. Planteamos esto desde la televisión, no solamente en la televisión, sino que la construcción social de la realidad, entendiendo que construimos la realidad a partir de lo que se proyecta en los medios de comunicación audiovisuales. Casi toda la parrilla de la programación de la televisión en abierto, la mayoría de los programas son programas reality show, que son vendidos o difundidos como en gran parte referenciales, es decir, de información o de realidad, pero con una pata de ficción importante que todos asumimos que parte de esa realidad no es real, pero la asumimos igualmente. Es decir, lo importante no es cuán real sea esa realidad, sino si es verosímil. Entonces, cambia el paradigma en la forma en la que construimos nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra relación con la información, es decir, cómo estamos, también tiene mucho que ver en este caso las redes sociales, la posibilidad de hacernos un selfie, es decir, empezamos a convivir con ese alter ego personal de proyectar una realidad sobre nuestras personas, sobre nuestras actividades, sobre nuestros intereses que no siempre coincide con lo que realmente es, sino con lo que nos gustaría proyectar de nosotros mismos. Y lo mismo en relación al resto de las cosas. Entonces,
planteamos ese elemento, es decir, esa construcción social de la realidad a partir de los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales. Otro elemento que interviene en esta ecofatiga o en estos retos a los que nos enfrentamos cuando intentamos comunicar contenidos de ciencia, de biodiversidad, de sostenibilidad, es evidentemente las fake news o las noticias falsas que se distribuyen en la red y que tienen un impacto cada vez mayor. Y bueno, no es objeto de esta charla, pero se podría indagar bastante en la forma en la que las fake news inciden en la opinión que se tiene en relación a temáticas vinculadas con la sostenibilidad y la ciencia. La generación Z, que no la millennial, ya es un paso más, es decir, la generación Z, aquella generación post-millennial, que se considera a partir del 2010 en adelante, es decir, personas que dentro de 20, 30 años, bueno, serán las personas que gestionen tanto las entidades académicas como las empresas, es decir, la sociedad va a estar, la mayor parte de la sociedad va a estar conformada por esta generación. Esta generación ha nacido con la tecnología, es decir, no concibe la vida y las relaciones humanas sin esa tecnología, y eso incide también en la forma y los canales que tenemos que emplear a la hora de comunicar o hablar de ciencia o de hablar de sostenibilidad o del tema que queramos. Es decir, tener en cuenta esta generación que tiene un vínculo con la tecnología muy diferente al que podemos tener las generaciones anteriores. Y que también nos permite tener un conocimiento bastante más profundo del público, ¿no? Gracias a la tecnología o al Big Data. Otro elemento de ese estado de la cuestión o ese escenario comunicacional en el que nos encontramos es la cultura visual, es decir, esa habilidad de las generaciones más jóvenes especialmente para comunicar mediante códigos visuales, aprendidos y enseñados desde el nacimiento. No todos tenemos la misma cultura visual, la cultura visual se entrena, se aprende. Es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y el uso del canal es multidireccional, es decir, cuando planteamos mensajes o cuando queremos lanzar una información, tener en cuenta canales que sean multidireccionales, es decir, que puedan después convertirse esos mensajes en objetos de otro mensaje y de retroalimentación y de intercambio entre las personas que los reciben. Todos estos elementos no son elementos nuevos, seguramente todos los que nos están escuchando son cuestiones que sabemos, pero simplemente las hemos puesto en esta diapositiva como para tener un punto de partida, un contexto de en dónde estamos trabajando o cuál es el escenario que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la difusión de noticias sobre sostenibilidad, paleontología, ciencia o lo que fuera. Después hay otro elemento que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ahora tan de moda, que están en todos los, presentes en casi todas las actividades de investigación académica. Claro, cómo comunicar la ciencia y la sostenibilidad para contribuir con esos objetivos de desarrollo sostenible es otro de los retos a los que nos enfrentamos, dado que estamos inmersos en un contexto en el que hay como un mantra o tendencias que la gente repite, muchas veces sin comprender, de noticias generalmente con contenido bastante catastrófico, que en la gran mayoría de los casos son ciertas, pero que al final se convierte como en una moda, ¿no? El empleo de los logotipos o las marcas de los objetivos de desarrollo sostenible es como que lo ponemos y ya estamos cumpliendo. El efecto Greta Thunberg, que puso el foco en el cambio climático, ¿por qué ella ha conseguido poner el foco del debate público sobre el cambio climático y, sin embargo, otros temas científicos y también importantes, o los ODS en sí mismos, no causan el mismo efecto? Tal vez es que nos quedamos en lo genérico, y si nos quedamos en lo genérico nos quedamos desvinculados, es decir, hay que bajar un poco más a la tierra, si me permiten la expresión más coloquial. Después, otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando comunicamos sobre ciencia o sostenibilidad es qué pasa con la responsabilidad individual. Es decir, no hablar solamente de las cuestiones generales del tema en cuestión, sino intentar apelar de alguna manera a la parte de corresponsabilidad ciudadana con algún contenido o frase que llame a la acción. Es decir, que invite, incite, convoque a que el que está leyendo o el que está recibiendo ese contenido
pues puede involucrarse, es decir, algún punto de identificación con el público que ayude a despertar o incitar a esa responsabilidad individual. Y los grupos de interés, o los stakeholders, como lo llamamos nosotros en comunicación, ¿qué es lo que piden a las organizaciones, incluidas las académicas? Que se pronuncien y actúen sobre los problemas que afectan realmente a la sociedad. Hasta aquí, como vemos, son cuestiones que no son nada nuevas, es simplemente describir un poco el estado en el que nos encontramos y ahora la idea es ir poquito a poco llegando a qué es lo que se está haciendo y de qué manera podríamos a lo mejor reorientar nuestra comunicación para que sea un poquito más eficaz. Estos son mensajes que yo he recogido de diferentes revistas o publicaciones que hay actualmente, la habrán escuchado muchas veces. Salvemos el Ártico se derrite, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer yo como ciudadano? Me da mucho coraje, pero ese tipo de mensajes, falto de instrucciones necesarias, es decir, falto de esa llamada a la acción, de esa responsabilidad individual, de qué manera, además de, esto está muy bien en los 90, donde habría que llamar la atención, señores, el Ártico se derrite, pero en la actualidad, ¿de qué manera podemos bajar un poquito más eso a la ciudadanía? Bueno, lo que se ha encontrado a principios de los 2000, entre 2000 y 2010, una vuelta de tuerca a ese mensaje, el Ártico se derrite, salvemos el Ártico, y entonces empezaron las campañas masivas por búsqueda de firmas. ¿A dónde van estas firmas? ¿A quién le interesan estas firmas? ¿Qué se consiguen con estas firmas? No lo sabemos. Es decir, todavía seguimos apelando a este tipo de herramientas, que está bien para dar el primer punto de partida sobre una problemática, pero no termina de llegar a la ciudadanía. O mensajes alarmistas, en cierta medida frívolos, como hemos podido atender a Salvemos a las ballenas o Save the Whales, Save the Nature, pero sí, salvemos a las ballenas, ¿qué? Nos compramos una camiseta y nos ponemos en ese mensaje, ¿no? Mensajes en cierta medida frívolos o con cierta frivolidad, o alarmistas, catastróficos, de diversa índole. Estos son simplemente ejemplos. Y también aquellos que dividen a la sociedad entre buenos y malos, es decir, a quienes se comprometen, pues se pueden identificar con este tipo de política o de posicionamiento ético, y el quien no, así como una especie de proselitismo dentro de la propia... Es decir, mensajes que en definitiva no llegan. Pero, en consecuencia, ¿qué ocurre con todo esto? Estamos asistiendo, y eso ya hay evidencia académica de estudios de percepción sobre información sobre ciencia y sobre sostenibilidad, de lo que se llama ecofatiga o cansancio ecológico o científico. En este caso yo lo he extendido a científico porque también, es decir, es un bombardeo masivo de mensajes apocalípticos en donde lo que consiguen es que la población se desentienda, se desconecte de ese discurso persuasivo y rebaja su conciencia ambiental. Entonces, ante eso, claro, muchas de la tendencia también va a vamos a dar argumentos, vamos a dar datos, vamos a dar porcentajes para intentar concienciar a la gente con argumentos concretos, sólidos, pero tampoco llegan a la ciudadanía. Y como contra la otra cara de la moneda es el efecto que ha conseguido esta chica de 16 años. Es decir, tal vez porque los mensajes que emplea son mensajes dirigidos a un público. Ojo, no estoy diciendo con esto que el punto sea banalizar la información, ni hacerla superficial, ni reducirla simplemente a eslogans provocadores, porque esa es la primera capa. La idea es, a partir de ahí, profundizar, pero sobre todo evitar cargar exclusivamente la responsabilidad en la ciudadanía, porque también hay una importante responsabilidad política en esto, ¿no? Evitar caer tanto en el catastrofismo, aunque Greta lo hace, pero lo hace de una manera muy directa, muy natural, muy llana, que logra la sensibilidad de la sociedad. Y los políticos generalmente desplazan esa responsabilidad, y también la publicidad verde, que es lo que hace el greenwashing, o que lava la cara con campañas de lavado de cara a nivel organizacional, pero que tampoco llegan un poco a la ciudadanía. Si al final estamos vendiendo también el medio ambiente y la ciencia como un producto más, que ese es el punto de partida, ¿no? Esto es un ejemplo claro. He borrado el membrete de esta nota de prensa, que la hemos encontrado la semana pasada. Es decir, los resultados de investigación, esos datos, esos porcentajes, esos argumentos técnicos que se dan con muy buena intención de convencer a la población porque tenemos investigación detrás, que está bien,
Pero claro, apelamos a... Son palabras que hemos encontrado rápidamente en las páginas de ciencia o en programas sobre ciencia, en radio también, que hay muchísimos, y en podcast, que están teniendo bastante más aceptación muchas veces los podcasts que los medios de comunicación tradicionales. Huella de carbono, impacto neto, triple cuenta de resultados, sustentabilidad, sostenibilidad, no nos ponemos de acuerdo en cuál palabra usar. Esto fue la semana pasada. Canarias se comporta como un sumidero neto de carbono. Cualquier persona que lo lee, que no tiene vinculación con el mundo científico, entiende que Canarias se ha convertido en el basurero de carbono, cuando es justamente lo contrario. Es decir, apelamos a una serie de conceptos que la mayor parte de la ciudadanía no entiende. Es decir, son conceptos muy complejos, demasiado grandes, abrumadores, que, bueno, sí, suenan a importante, pero que no suelen llegar. ¿Es la solución? Me refiero a los logotipos, es decir, a la marca de Objetivo de Desarrollo Sostenible, no a la fundamentación. Estoy hablando exclusivamente de los aspectos estéticos de la comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son bonitos. Permítanme el tono coloquial que le estoy dando a esta charla, porque el objetivo es justamente bajarlo a la ciudadanía, no es un objetivo académico. Bueno, estos conjunto de marcas, logotipos, quedan bien, las colocamos, nos organizan, nos ubican en la postura que adoptamos frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero realmente la mayor parte de la ciudadanía todavía no los conoce y no entiende el fondo de que hay. Evidentemente, son necesarios, los tenemos que poner, pero ¿de qué manera darle una vuelta más de rosca a esto para que realmente llegue el mensaje a quien queremos? Comunicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una tarea muy compleja que requiere, por un lado, transparencia, conciencia y habilidad, sobre todo, para desprenderse de los tecnicismos, sin llegar a banalizar o superficializar, hacer la información superficial. Es decir, hay una barrera muy delgada que hay entre esos dos polos, pero que, bueno, que es posible, ¿no? Explicar. No estamos utilizando, la mayor parte de las veces, ponemos los logotipos porque nos es cómodo, no porque realmente nos ayuden a comunicar, sino porque tienen que estar, nos identifican con una postura, con una posición, pero ahí se queda. Entonces, bueno, es decir, ¿de qué manera explicar, como decía Einstein, a un niño de 12 años algo es posible? Es posible. Lo que pasa es que, claro, es trabajo, es tiempo, es buscar la fórmula. Entonces, el planteamiento ahora es algunas pistas que pueden ayudar a persuadir en el sentido de llegar a la ciudadanía, de convencer, en ese contexto tan abrumador de publicidad masiva que tenemos. Bueno, la masa indecisa tiende a seguir al líder, con comentarios, que buscar un líder en un momento determinado. La opinión pública tiende a exagerar los acontecimientos y es difícil cambiarla, es decir, el efecto priming, intentar que la primera información que llegue sea la mejor posible, porque esa es la que va a quedar. Credibilidad, confianza, entender el contexto, es decir, adaptarse al entorno al que uno está, al que habla, que el contenido sea relevante para el receptor, no solo para el emisor. Es decir, ¿qué le interesa al público de este tema que yo le pueda contar para que sea útil? Porque si no se va a quedar en un monólogo unidireccional. Por supuesto, claridad y nitidez, continuidad, elegir los canales de comunicación adecuados, es decir, ir a buscar a la audiencia en donde está nuestra audiencia y tener en cuenta la capacidad del auditorio. Por un lado, evitarle el esfuerzo innecesario de tener que buscar de una frase 5 palabras en el diccionario, es decir, buscar la fórmula. Evitar solo la preocupación o inquietudes, mensajes convincentes, a veces con gracia y simpatía en cierto sentido, es decir, sin banalizar y mostrar el trabajo en red. Aquí hay un ejemplo que yo les quería plantear, TikTok. Los medios de comunicación ya han entrado y han entendido que TikTok es una herramienta muy importante para captar a esa generación Z. Y si vemos, por ejemplo, la cadena SER, entre los pocos medios que tienen canales de TikTok, tienen las 5 noticias del día y son capaces de hacer noticias. A ver, no sé si el sonido se puede oír, porque es importante. No lo sé si lo están oyendo en casa. ¿Sí?
Perfecto. Como pueden ver ahí, se puede hacer una noticia sobre el proceso en TikTok, bien organizado, con titulares convincentes, con titulares claros. Y esto es la cadena SER, es decir, esto no es un vídeo de belleza ni un vídeo musical. Y sin embargo, se han dado cuenta de que es una fórmula para llegar a ese público millennial o post-millennial al que les estaba mencionando previamente. Entonces, TikTok como herramienta bien trabajada puede ser una herramienta que funciona. Nosotros nos ha funcionado, Carmen y yo hemos trabajado un proyecto de innovación basado en aprendizaje por servicio en el que nos ha sido muy útil y realmente lo han hecho los alumnos y ha funcionado estupendamente para hablar sobre, por ejemplo, sobre las tortugas de Fuerteventura o para hablar, por ejemplo, del papel de la medición del CO2 en el mar mediante el empleo de un glider, es decir, temas bastante complejos que han logrado bastante acogida. Y finalmente, comunicar el compromiso a través de 4 o 5 pistas de utilizar las 5 W, las 5 W del inglés, what, when, where, why and how, en este caso H, es decir, el qué, cómo, cuándo y por qué. Con esa información ya podemos empezar a pensar frases cortas, incluir declaraciones de los investigadores, titulares claros y concisos, redes. En redes los mensajes también claros, directos, sin tecnicismos, pero con alguna llamada a la acción. Mensajes cortos y evidentemente con imágenes en la medida de lo posible reales. Apoyarse en imágenes con valor ideológico, es decir, una imagen que cuente más allá de lo que muestra. Es decir, muestra lo que tenga que mostrar, pero además que cuente un punto de vista, que narre algo más, además de ilustrar. Y estos son ejemplos que hemos trabajado en la Facultad de Periodismo con el proyecto Cambio, que es un proyecto bastante complejo sobre medición de la acidificación oceánica, cambio climático y biodiversidad. Es un proyecto del Gobierno de Canarias y el Oro Parque Fundación, que tiene 2 millones de euros y en el que participan 7 grupos de investigación de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna. Y el objetivo fue poner al alumnado en una situación real de aprendizaje por servicio, contribuyendo con la divulgación de un proyecto tan complejo y tan técnico como este. Y los alumnos consiguieron más de 200 impactos en medios de comunicación con titulares bastante claros, incluso a nivel nacional y en medios extranjeros, en el que pudieron llevar a la ciudadanía y están viendo un par de vídeos que han preparado informativos para TikTok, que han tenido, como pueden ver, bastante buena acogida. Es decir, entrenándonos y entrenarlos no solamente para el mundo laboral real, sino con una herramienta tecnológica que podían ellos incluso trabajar mejor que nosotros, ¿no? Porque conocían perfectamente los códigos de TikTok. Conclusión, notoriedad de la investigación realizada por la UL y por la ULPGC, más de 200 publicaciones en medios nacionales y regionales, el video content, como lo llamamos nosotros, vídeos de contenido en TikTok, como la técnica más destacada que ha llegado a los post-millennial. Los contenidos científicos sobre investigaciones regionales despertaron el interés de los medios porque han empezado a llamarnos a ver si teníamos novedades sobre el proyecto. La tasa de rendimiento académico aumentó un 77% y sobre todo la motivación del alumnado de que no estaban escribiendo para ser simplemente juzgados por las profesoras, sino para que su trabajo fuera visto realmente en los medios de comunicación. Y aquí, al que tenga interés, hay bibliografías sobre comunicación y divulgación científica bastante actualizada. Muchísimas gracias.